noticiero Estrella TV. Todo apunta a un ataque terrorista tras el accidente del avión con más de 60 personas a bordo. 2 inmigrantes centroamericanos pierden la vida en un dramático choque automovilístico. Usted lo vio aquí en Estrella TV. Durante las protestas contra las redadas, horas después fue detenido por la migra. Policías se convierten en la vergüenza de su corporación. Matan por $100 fingiendo operativos. Arrestan a un depravado que seducía a niños y niñas para grabarlos teniendo relaciones sexuales y luego subir los videos a la internet. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, los saluda Adriana Yáñez. Bueno, y un misterio rodea la desaparición de un avión de pasajeros de Egypt Air en el mar Mediterráneo. En primer momento, los equipos de rescate creyeron que habían encontrado los restos de la aeronave, pero después se contradijeron. Raúl Rodríguez nos tiene más detalles. La angustia de los familiares de los 66 pasajeros que iban a bordo del vuelo de Egypt Air aumentó luego que las fuerzas de rescate de Grecia confirmaron que encontraron los primeros restos de la aeronave al sur de la isla de Cárpatos, aunque existe gran confusión porque varios reportes indican que los restos no corresponden a la nave accidentada. El avión, un Airbus 320, desapareció de los radares la noche del miércoles cuando cubría la ruta París-El Cairo. El presidente francés François Hollande dijo esta mañana que el avión se había estrellado y perdido, mientras que las autoridades griegas indicaron que el avión perdió mucha altura después que salió de su espacio aéreo y que hizo maniobras fuera de lo común. Este accidente se está investigando y ha tomado fuerza la hipótesis de un ataque terrorista, aunque tanto las autoridades francesas como las egipcias han pedido paciencia para determinar la causa exacta del siniestro. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y en otras noticias, las autoridades del condado de Broward, Florida, confirmaron en las últimas horas la muerte de 2 hondureños tras un violento accidente de tránsito. Según testigos, el auto en el que se transportaban las víctimas perdió el control y se estrelló de frente contra un camión de carga esta madrugada. Una persona más quedó herida y otra resultó ilesa. Y un joven que participó en una protesta en contra de las redadas que está realizando Migración fue detenido horas después. Estrella TV habló con él horas antes de que fuera arrestado y nos expresó su temor de que lo deportaran a una muerte segura en Guatemala. Rosa María Orbach nos tiene la historia. Adelante, Rosa María. Así es, gracias, muy buenas tardes. El martes pasado, Henry Sánchez, un joven indocumentado que protestaba junto con grupos proinmigrantes en contra de las redadas, fue arrestado en menos de 24 horas. Hoy su destino es incierto. Llegué aquí el 21 de diciembre de 2014. Henry Sánchez tiene 18 años. En un abrir y cerrar de ojos cambió su vida. Hace 2 días pedía justicia a las puertas del ICE en una protesta y hoy está tras las rejas. Estas fueron sus palabras el día de la manifestación. ¿Qué pasaría si llega la migra en un momento determinado y te deporta? La verdad es que no estoy seguro, pero sí, un poco de peligro, a morir, seguramente. También le pregunté por qué huyó de Guatemala. Por tantas extorsiones y maltratos, sí, pandillas. Tras la noticia de su arresto, la organización Chirla dijo que el ICE ha comenzado sus redadas de odio y en el caso de Henry parece una venganza por participar en la manifestación. Sí, como Chirla pensamos que esto es algo de venganza de parte del Departamento de Homeland Security y también de ICE. Vía telefónica, la portavoz de ICE dijo a nuestro noticiero que no es ninguna venganza contra las organizaciones y que las redadas van a continuar. Mientras, Chirla se contactó con el abogado Alex Galvez para evitar la deportación de Henry. Ya es cuestión de horas que lo deporten a Guatemala. Lo que vamos a hacer es someter las mociones de emergencia para parar la deportación y proceder adelante para poder presentar el caso en frente de un juez. La situación de Henry es muy complicada porque puede ser deportado a su país en cualquier momento. Nosotros estaremos al pendiente. Regreso contigo al estudio.
Y gracias Rosa María. Y seguimos en California, donde la comunidad hispana volvió a expresar su indignación y molestia, luego de que se difundiera en las redes sociales este video en el que se ve como un maestro humilla enfrente de todos sus compañeros a un adolescente, todo porque su padre tiene una orden de deportación. El educador no se percató que estaba siendo grabado por la misma jovencita. El incidente ocurrió en una escuela del área de Los Ángeles. Y a pesar de las protestas y los reclamos de los activistas por los abusos cometidos en contra de los indocumentados arrestados en la cárcel de Santa Ana, en California, el concilio de esta ciudad decidió continuar colaborando con las autoridades migratorias. Somos el único condado que queda que todavía tiene el contrato del 287G. Entonces estamos aquí para no pedir, sino exigir que este contrato y esta colaboración termine. El contrato entre ICE y el gobierno de Santa Ana terminaría el 30 de junio de este año, pero los concejales decidieron renovarlo hasta el 2020 para continuar ofreciendo 200 espacios para los migrantes detenidos. La lucha por la carrera presidencial sigue sorprendiendo a los estadounidenses, pues por primera vez una encuesta a nivel nacional coloca a Donald Trump por encima de Hillary Clinton para llegar a la Casa Blanca. Abel Álvarez nos tiene el informe. Adelante. La pelea entre Hillary Clinton y Bernie Sanders le está sirviendo en bandeja de plata la presidencia a Donald Trump. Por primera vez desde la virtual nominación del magnate, una encuesta nacional de Fox News revela que Trump supera a Clinton con un 45% contra un 42%. Esto indica que si las elecciones fueran hoy, Trump ganaría la presidencia. Si gana él va a ser un desastre aquí en los Estados Unidos. A mí me gustaría que ganara mejor la Clinton, porque le digo, pienso que ella haría más por la gente que él. De acuerdo a la encuesta, Clinton estaría perdiendo terreno especialmente porque no cuenta con el apoyo de los blancos sin educación universitaria. Entre ellos, Trump tiene el 61% de apoyo frente a un 24% para Hillary Clinton. Sin embargo, la exsecretaria de Estado ganaría el voto latino con el 62% frente al 23% de Trump. Pero el gran reto que enfrenta es que ahora está luchando contra dos oponentes, Bernie Sanders y Donald Trump, quien solo está esperando que sea ratificada como la candidata para intensificar sus ataques. Soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Abel. Y hablando de este tema, señores, pasamos a nuestra encuesta del día. ¿Cree que la división del Partido Demócrata puede facilitar la llegada de Donald Trump a la presidencia? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados de ese sondeo se estarán publicando esta noche en el noticiero Cierre de Edición. Y ahora nos vamos a Tamaulipas, México, donde las autoridades rescataron a un ciudadano estadounidense que fue secuestrado el 12 de mayo en Texas, además de detener a 2 personas. Su liberación se logró luego de que fuerzas federales interceptaron el vehículo en el que llevaba a la víctima en el municipio de Matamoros. Y ante su inminente extradición a Estados Unidos, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso mexicano le pidió al gobierno federal trabajar para que el dinero y los bienes incautados del Chapo Guzmán se queden en el país para impulsar los programas de desarrollo social. Se estima que la fortuna del capo de Sinaloa va desde 1,000 millones a los 10,000 millones de dólares. Y entre golpes, gritos y empujones, así terminó una manifestación de maestros que se oponen al sistema de evaluación para docentes en la capital de Chiapas. Para evitar que la situación se saliera de control, la policía antimotines tuvo que usar gases lacrimógenos y el uso de la fuerza. Durante la trifulca, una agente resultó herida. Nos vamos a Michoacán, donde continúan las protestas de maestros a pesar de las advertencias del gobierno federal de despedir a los docentes que participen en ellas. Eliseo Caballero nos tiene más detalles. Miles de policías rodearon con vallas metálicas y patrullas el centro de convenciones de Morelia para que más de 2,000 profesores presentaran sin contratiempo la segunda etapa de la evaluación. ¡Cerrar filas! Entre tanto, miles de maestros que no están de acuerdo con este tipo de evaluaciones realizaron protestas causando problemas viales y poniendo en alerta a los uniformados.
Los profesores cerraron las 4 entradas de Morelia con una marcha de protesta que se dirigió al centro de la ciudad. El gobierno te quiere ignorante, la iglesia sumiso, las empresas agachado, los bancos endeudados, la justicia preso. La conmoción vial aumentó tras el choque de una camioneta de pasajeros que, por desviar su ruta, chocó contra una pipa que surtía gas y hubo 7 lesionados. Unidades de emergencia trabajaron para atender a los lesionados, en tanto que agentes de tránsito trataban de controlar el intenso tráfico de automóviles. Educación gratuita para la población. Los maestros de la CENTE anunciaron que continuarán con sus movilizaciones y paro nacional, pese a las amenazas de despido tras 3 días de faltas injustificadas, ya que aseguran que van con todo contra la reforma educativa. Desde Michoacán, Eliseo Caballero, Noticiero Estrella TV. Más adelante, descubren que policías sicarios mataban por $100 en El Salvador. Un país centroamericano está entre los más pobres del continente. El éxodo de migrantes podría aumentar. Además, Venezuela al borde del precipicio. El presidente Maduro dice que no se irá del poder y amenaza con suspender más garantías. Y capturan a un depravado que inducía a niños a tener relaciones sexuales y luego subía las imágenes a la internet. Ya regresamos. De regreso con ustedes. Y se recrudece la crisis institucional en Venezuela. Ahora el presidente Nicolás Maduro amenazó a la oposición con decretar el estado de conmoción interna. El mandatario afirmó que tomará las medidas si se presenta hechos de golpismo en el país. Daniela Quijada nos tiene el reportaje. Luego de días de protestas, violencia y represión en las calles de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro amenazó con promulgar un decreto de conmoción interior para restringir las libertades civiles y combatir un supuesto golpe de Estado. Si en Venezuela se desataran hechos golpistas, violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país. No lo dudaré. Tengan la seguridad. Mientras tanto, la crisis en Venezuela aumenta y el país está al borde del caos. Que no soporto ver a mi gente pasando hambre, pasando trabajo por un gobierno que no ha sabido salir adelante. El presidente Maduro ya está sintiendo la presión internacional. Recientemente, el titular de la Organización de Estados Americanos lo llamó dictadorzuelo si no acepta el revocatorio. El heredero del chavismo no se quedó callado y lo llamó basura. Desde Venezuela, para Noticiero Estrella TV, Daniela Quijada Barazarte. Gracias, Daniela. Y los niveles de pobreza que se registran en Honduras continúan superando todos los límites de la razón. Según la CEPAL, el país centroamericano encabeza la lista de las naciones más pobres del continente americano, debido a la falta de empleos y salarios justos. Dulce Valle nos tiene el reportaje. Lavan autos debajo de un puente en San Pedro Sula, Honduras, porque no encuentran trabajo y eligieron esa labor para llevar el sustento a casa. Tristemente, la situación no parece mejorar. Honduras está a la cabeza de los países más pobres y sus ciudadanos, al verse en esas condiciones y desempleados, coinciden en querer buscar el sueño americano. La intención siempre está ahí en la mente, salir para allá. Lo que uno le viene en la mente, buscar tal vez el futuro largo, porque aquí creo que no. Más de la mitad de los hondureños estaría dispuesto a emigrar a Estados Unidos porque no encuentran empleo, mientras la economía hondureña se ha estancado durante los últimos 20 años. Las cifras frías, estadísticas, nos están diciendo, y tienen que decirles a ellos, que estamos fracasando en el modelo. Carlos y Maritza son padres de 2 hijos. Su carreta, alada por un caballo, les brinda la oportunidad de hacer fletes baratos. Es un animalito que le da de comer a uno. Uno lo hace por necesidad, porque a veces este trabajo da y a veces no. Ni aún en esas condiciones se han salvado de la delincuencia. Le robaron su primer caballo. La pobreza, el desempleo y la desigualdad son el día a día de 7 de cada 10 hondureños ante la indiferencia de los gobernantes que ven esto como un número y no como una realidad. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle.
Gracias, Dulce. Y seguimos en Honduras, donde las autoridades confirmaron el hallazgo del segundo trabajador muerto tras el derrumbe de una mina al sur del país. A pesar de las lluvias y condiciones del terreno, los socorristas continuaron la búsqueda del cuerpo del otro minero atrapado. Se cree que esta desgracia ocurrió porque la mina no reunía las garantías mínimas de seguridad para trabajar. Más adelante, señores, los terribles abusos que sufren los niños migrantes, violaciones y desapariciones disparan las alarmas. Y le cae la justicia a un degenerado sexual quien grababa imágenes de niños sosteniendo relaciones sexuales y luego las vendía en el internet. Y a este toro no le gustan las bromas y les hace el helicóptero a 2 personas al mismo tiempo. Ya regresamos. Bueno, y en El Salvador, la impunidad que reina en las entidades de seguridad del país volvió a quedar demostrada. Esta vez un testigo clave reveló a la Fiscalía cómo funcionaba una estructura de sicariato formada por miembros de la policía y civiles. Esta supuesta banda, en la que están involucrados 6 uniformados, está acusada del homicidio de 12 pandilleros y un civil en los departamentos de La Libertad y Sonsonate. Algunos de esos asesinatos fueron cometidos hasta por $100, de acuerdo a las denuncias. Y miles de niños migrantes están sufriendo un verdadero calvario. Salen de Centroamérica, Asia o África para huir de la pobreza, la violencia y se enfrentan a terribles abusos cuando llegan a los Estados Unidos o Europa. Carlos Vázquez nos informa. Miles de niños inmigrantes en Europa están viviendo un infierno peor al de sus países de origen del que quisieron escapar. Al igual que los niños que huyen de Centroamérica hacia Estados Unidos, menores están siendo víctimas de traficantes que se aprovechan de su vulnerabilidad y hay reportes de miles de desapariciones. Algunos se ven forzados a vender drogas, mientras que otros se ofrecen sexualmente a cambio de dinero o ropa. Los niños migrantes también se ven obligados a largas jornadas de trabajo y son explotados recibiendo la mitad de la paga ofrecida inicialmente. Las autoridades están realizando intensos operativos para tratar de evitar que los menores caigan en las garras de los explotadores sin escrúpulos. Pero muchos de los abusos nunca llegarán ante los ojos de la justicia, porque las víctimas temen que las regresen a sus países de origen si presentan alguna denuncia. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Qué fuerte. Y para hacerle frente a la oleada de inmigrantes cubanos que llegan desde Centroamérica, un grupo de voluntarios en El Paso, Texas, se unieron para crear un refugio para los que cruzan la frontera y no tienen a dónde llegar. Aquí lo recibimos por una noche, le damos comida, un lugar donde dormir y el próximo día lo vamos destinando a sus lugares que desean ir. Se estima que más de 10.000 cubanos han llegado este año, generando críticas a los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos por facilitarles su camino cuando reprimen a otros migrantes. Al regresar, arrestan a un depravado que se lucraba robándole la inocencia a los niños. Lo quisieron torear, recibieron un duro castigo. Ya regresamos con las impactantes imágenes. Regreso. Y en Guatemala, un joven depravado fue arrestado por las autoridades en la capital tras abusar de la inocencia de 2 menores a quienes utilizó como presa sexual para su pervertido negocio en Internet. Gabriela Porras nos cuenta más de este escalofriante caso que causó la indignación de la comunidad. Con apenas 19 años de edad, este perverso joven fue detenido por las autoridades luego de ser señalado de obligar a un niño de 7 años y a una niña de 8 años a sostener relaciones sexuales en su vivienda para grabar el encuentro íntimo de los menores y posteriormente subirlo al internet en Guatemala. El depravado sexual llevó a los 2 niños a su casa con el engaño de que les iba a regalar unos dulces, pero estando adentro los obligó a desnudarse y a que sostuvieran relaciones, por lo que luego puso a la venta el comprometedor video. Es una persona sin conciencia, lo deberían de tener muchos años en la cárcel por lo que hizo con estos niños. Los padres de los niños recibieron denuncias de que el video de sus hijos sosteniendo relaciones sexuales circulaba en internet, por lo que presentaron una denuncia en la policía, que tras rastrear el IP y un router de la computadora del joven pudieron ubicarlo. Presentaron una denuncia indicando de que sus hijos habían sido grabados
teniendo actos sexuales y que los mismos habían sido subidos a YouTube. El depravado sexual fue detenido adentro de su casa con la computadora con la que subió el video, así como también tenía algunos DVDs con la grabación de los menores, los cuales iba a vender a varias personas que solicitaron el material fílmico. La policía sospecha que este joven grabó a otros niños más sosteniendo relaciones sexuales para luego subirlo al internet. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela. Y en Huancavelica, Perú, el tradicional Festival de Toros continúa brindando la adrenalina que decenas de participantes disfrutan cada año, como fue el caso de 2 hombres que fueron agarrados por los cuernos del peligroso animal que les dio un giro de 360 grados al estilo toro, dejando a uno de ellos semidesnudo después de bajarle los pantalones. Aunque por fortuna no resultaron heridos, hasta el momento se han reportado 8 lesionados que ya están siendo tratados en clínicas locales. Bueno, amigos, hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Que tengan un feliz resto de jueves. Ya saben, pueden encontrar más videoclips y episodios de su noticiero Estrella TV visitando nuestro sitio en la internet en videos.estrellatv.com, y también síganos en Twitter bajo @NEstrellaTV, y a mí personalmente me pueden seguir en Instagram en @AdrianaYanes, en mi cuenta de Twitter igualmente @AdrianaYanes. Nos vemos mañana. Bye bye. Eso sí, por favor.